Mientras buscamos el inalámbrico, quiero aprovechar para darle la bienvenida a cada uno de ustedes en esta mañana de celebración, esta oportunidad que nos da Dios de alabarle y de ser edificados por su palabra. Tenemos dos anuncios. Uno es que Dios mediante el día 5 de julio, o sea el primer domingo de julio, vamos a llevar a cabo el 3. Ok, el 3. Vamos a llevar a cabo la Cena del Señor. Entonces, congregacionalmente vamos a tener la Cena del Señor después de toda esta pandemia que hemos tenido. Entonces vamos a reiniciar nuevamente ya las cosas ir buscando la normalidad. Y otra cosa que vamos a hacer también es que estamos pensando para el mes de julio, el 20 de julio, tener una confraternidad. Estamos en la búsqueda de un sitio, si usted sabe de un sitio así que sea campestre, un sitio bueno, bonito y barato, entonces que nos avisa. Vamos a ver en estos días por allá por Galapa, una finca. Entonces la idea es tener el 20 de julio también una confraternidad entre las dos congregaciones. Entonces vamos a ir en ese proceso. Muy bien, estamos en Primera de Pedro. Seguimos con Primera de Pedro, que tiene la carta de Pedro es como esas comidas que no tienen presa mala. Hay tanta riqueza, hay tantas cosas que aprender en la carta de Primera de Pedro, y sobre todo también por quien le escribió, o sea, a un discípulo del Señor Jesucristo que fue restaurado por el Señor y escribe con un corazón de pastor, escribe a los hermanos que han sido expatriados allí en el Asia Menor. ¿El sonido se escucha bien? Muy bien, vamos a orar y poner en manos de Dios esta exposición de la palabra de Dios. Señor, aquí estamos con la seguridad, con la certeza de que tú estás en medio de nosotros. Hemos adorado, hemos alabado tu nombre en esta mañana, y una vez más reconocemos, Señor, que definitivamente somos el pueblo de Dios, somos tu iglesia y tú eres nuestro fundamento. Te alabamos y te bendecimos y pedimos tu guía y tu dirección en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hace algunos días estuvimos hablando de Primera de Pedro, los primeros 3 versículos, donde se nos hablaba, entonces, un breve repaso, es que Pedro decía, si nosotros hemos gustado de lo bueno del Señor, debemos de desear como niños recién nacidos la leche espiritual, y esa leche espiritual es una leche pura, leche espiritual para que crezcamos en nuestra salvación, abandonando la malicia y el engaño y todas las detracciones que están allí en 1 de Pedro 2, 1 al 3. Ese es el repaso de esa porción de las Escrituras que vimos, creo que hace 15 días. Y hay un elemento también muy importante que vamos a ver, es que tiene que ver con la conexión que debemos tener con el cuerpo de Cristo. Entonces, cuando uno mira el escenario del mundo hoy, uno ve que el mundo es muy motivado por alcanzar fama o obtener fama por cualquier medio. Noten el auge de los realities, o sea, la gente quiere ganar, quiere llegar a la fama, o cualquiera quiere hoy en día ser un youtuber, cualquiera quiere hoy de la noche a la mañana saltar y tener fama y colocarse en un pedestal. La gente busca, hay una ansia tremenda de la gente de buscar fama, fortuna
y felicidad. Y eso, podría decir uno, no está mal, ¿verdad? O sea, buscar que uno esté bien, feliz, con dinero, pero el problema es que a veces se busca eso sin tener que esforzarse, sin trabajar, o sea, sino de una manera fácil, sino como que así de la noche a la mañana ya tener la fama. Entonces, la fama llega a parecer como un atajo que muchos buscan en la vida. Y nosotros como hijos de Dios, que estamos inmersos en una sociedad de consumo, una sociedad en la cual hay unos valores o antivalores, no estamos propensos a veces tampoco a buscar la fama o querer sobresalir en algunas cosas sin el trabajo y sin el esfuerzo. Entonces, es un atajo que a veces buscan muchos en la vida. ¿Qué promete la fama? La fama promete cosas grandiosas, ¿cierto? O sea, ¿a quién de ustedes no le gusta, por ejemplo, el que usted salga y lo esté rodeando unas cámaras y ahí ya cubriéndole y haciéndole entrevistas? O sea, eso es muy llamativo. Pero el problema es que a veces la gente piensa que fama es igual a felicidad. O sea, y que esos son los altares o las plataformas donde nosotros alcanzamos un nivel de felicidad. Entonces, muchas personas sacrifican familias, sacrifican cosas por alcanzar la fama, porque piensan que ahí está la felicidad, y resulta que la fama no produce una satisfacción plena y duradera. Usted ha visto personas que hoy en día están en la popularidad y de la noche a la mañana están en el desastre tremendo, porque la fama no produce satisfacción plena y duradera. Ahora, al corazón humano le encanta construir altares, le encanta construir plataformas donde pueda subirse y ser exaltado. Eso es parte de la naturaleza pecaminosa nuestra. Y así se trata de mi propia familia. A veces, por ejemplo, hacemos las cosas no solamente pensando en mi propia familia, sino tratando de mandarle un mensaje a las demás personas de que mi familia es mejor que la de ellos. O a veces trato de alcanzar algo en mi esfuerzo, en mi trabajo, no tanto para cumplir y ser exitoso en lo que estoy haciendo, sino para opacar y humillar a los que están trabajando conmigo. Por eso a veces muy innato en el ser humano es el deseo de tener fama, de notarse en todas las cosas. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese sentido, de tratar de conseguir por medios humanos y satisfacer lo que el corazón le encanta. Ahora, usted dirá, bueno, ¿y qué tiene que ver la fama con Primera de Pedro? Bueno, una de las razones por lo que a veces vivir una vida fiel al discipulado cristiano es difícil, porque el discipulado cristiano, o sea, la vida cristiana, es contrario a la cultura y es contrario a nuestra propia naturaleza pecaminosa, porque nuestra naturaleza pecaminosa le encanta que nos exaltemos, estar siempre en el primer lugar. Siempre, a veces para nosotros los seres humanos es muy llamativo que si vamos a una reunión, o sea, pasar y que ocupar los primeros puestos, estar allá y que seamos resaltados, ¿cierto? Eso es parte de nuestra naturaleza, y eso es lo que el mundo quiere también. Entonces, la vida fiel a la palabra de Dios lucha contra la cultura y contra nuestra propia naturaleza pecaminosa. Los que están recibiendo esta carta, la carta de Pedro, son unas personas que están rechazadas del mundo, fueron rechazadas por su fe,
fueron desplazados, estaban dispersos en el Asia Menor. O sea que esa gente que está allá es un pueblo sin estatus, sin honor y sin hogar. Miren la condición: sin estatus, sin honor y sin hogar. O sea, ellos están allá y no están buscando la fama, más bien están buscando cómo sobrevivir a esa realidad que están viviendo. O sea, nadie tenía un concepto elevado de ellos. Al contrario, muchos de ellos eran ridiculizados allá donde se encontraban, por el hecho de ser cristianos, por el hecho de ser hijos de Dios. Vamos a leer ahora los versículos 4 al 10, donde Pedro anima a sus lectores explicándoles que en Cristo tienen una nueva identidad, la cual les permite un estatus privilegiado en el reino de Dios, el estatus de que son hijos de Dios. Entonces vamos a leer 1 de Pedro 4, 1, 4, 2, 4 al 10. Entonces vamos a pedir que alguien nos ayude, mientras ya se me pasa la agüita. 1 de Pedro 2, 4 al 10. Acercándoos a él, piedra viva, sembrada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí como venció la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, que el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra de los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciáis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Ok. Estas palabras de ánimo a estos hermanos es básicamente explicándoles a ellos que tienen una nueva identidad, que tienen un lugar privilegiado en el reino de Dios, son hijos de Dios. Y también explica esta porción de las Escrituras que la iglesia es el nuevo templo y el sacerdocio santo creado para exaltar a Jesucristo. Esa es la fama de Jesús, que tanto como ellos debemos buscar, o sea, el exaltar a Jesucristo y no exaltarnos a nosotros mismos. Ahora, si nosotros logramos entender lo que está diciendo Pedro aquí, sería gozo, de mucho gozo para nosotros, derribar todos esos altares que a veces construimos alrededor de nosotros, de personas, y deberíamos consagrarnos para construir alrededor de la persona de Jesucristo, que es el que nos ha dado la identidad y que nos ha dado también el privilegio de un sacerdocio santo. Entonces vamos a ir mirando en primer lugar lo que habla Primera de Pedro 2, porque el contexto de estos versículos habla de Jesús como un fundamento, un nuevo fundamento, y el templo es central en estos versículos. Ustedes notan que en el Antiguo Testamento y para el pueblo de Israel el templo jugaba un papel muy, pero muy importante. Para ellos era, ahí en ellos tenían la gloria de ellos, no solo porque Dios aparecía allí, sino que eso llegó a convertirse en la razón de ser de ellos, el templo. Porque
Dios le había prometido a ellos que en el templo Dios se iba a reunir con su templo. Primero fue el tabernáculo y luego fue el templo físico, la construcción, los 3 templos que se hicieron en el proceso de la historia. Era ahí donde los sacerdotes representaban a Dios ante el pueblo y al pueblo ante Dios. Entonces está la figura del templo majestuoso, como el que hizo Salomón. O sea, que eso causaba una impresión tremenda del templo. Y allí estaban los sacerdotes representando a Dios ante el pueblo y el pueblo ante Dios. Y el pueblo y los sacerdotes juntos representaban el reino de Dios ante el mundo. O sea, allí estaban a través del templo, a través de los sacerdotes y a través de los miembros o de los israelitas, estaban mandando un mensaje de lo que era el reino de Dios ante el mundo. Entonces, cosa muy importante para tenerla en cuenta. En el templo era donde los israelitas traían sus sacrificios para hacer expiación por sus pecados. Y había una tribu, que era la tribu de Leví, que era la encargada de todo lo que tenía que ver con los oficios de los sacrificios. Y estaban los sacerdotes y había un sumo sacerdote. Pero uno ve a través de la historia bíblica que Dios exilió a Israel de su tierra a causa de su desobediencia. Primero fue el reino del norte y luego después el reino del sur. Y en su exilio pasó algo que para un judío eso es lo más trágico: el no tener acceso al templo, porque estaban lejos. O sea, el no tener acceso al templo era mortal, era como derribar su fe, era como derribar su autoestima, su valía. Entonces fue un golpe bastante duro, bastante abrumador y contundente el hecho de que el Señor permitió que Israel fuera exiliado hacia lugares donde no tenía acceso al templo. Ahora, nosotros sabemos por la historia bíblica que el exilio no duró para siempre, porque los profetas también anunciaban que algún día Dios iba a restaurar a su pueblo, que iba a restablecer a Jerusalén y que iba a reconstruir su templo. Y todavía el pueblo de Israel anhela la reconstrucción de su templo. O sea, y parte de la profecía de la Biblia apunta a que va a haber un nuevo templo. Isaías 28, 16, para tomar entre muchos versículos Por eso dice el Señor omnipotente: yo pongo en Sión una piedra probada, piedra angular y preciosa para un cimiento firme. El que confíe no andará desorientado. ¿Qué características tiene esta piedra? Piedra probada, piedra angular y piedra preciosa. ¿Para qué? Para que pueda tener un cimiento firme. Entonces, el que confía en esa piedra, el que confía en esa que tiene 3 características allí: probada, angular y preciosa, no andará desorientado, o sea, sino que le dará firmeza y le dará sentido de vida para poder avanzar en la tierra. Ahora, el templo sería reconstruido y sería más grandioso que el anterior. O sea, ¿se acuerdan ustedes cuando Jesús sale del templo y los discípulos le dicen que mirara la majestuosidad de ese templo que era grandioso? Y Jesús les dijo que no iba a quedar piedra sobre piedra. Y eso sucedió en el año 70. O sea, entonces el templo en la mentalidad del pueblo de Israel era una cosa muy significativa. Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, dijo que Él era el templo. ¿Se acuerdan? Él dijo: destruyan este templo y lo levantaré de nuevo en 3 días. Y no estaba refiriendo al templo físico, sino que estaba refiriéndose a su propio
cuerpo. Y usó una figura, así como Jonás estará también en el vientre de un gran pez, va a resucitar al tercer día. O sea, hablaba de ese templo que era Él. O sea, Jesucristo es el templo. Ya nos vamos acercando al texto. Entonces, por la historia miramos que el edificio se personificó. Jesús era el lugar donde Dios se encontraría con su pueblo, donde el reino de Dios se haría manifiesto al mundo y donde se haría expiación por el pecado. Así que, según Pedro, porque Pedro cita a Isaías, entonces Pedro está diciendo que Jesucristo está cumpliendo en él mismo la profecía de Isaías 28:16. Él se está refiriéndose y diciendo, miren, el que mencionó Isaías, esa es la piedra viva, esa es la piedra escogida, la piedra preciosa ante Dios. Miren lo que dice 1 Pedro 2:4, acercándoos a él, piedra viva, desechada por los hombres, mas para vosotros, mas para Dios, escogida y preciosa. Tres características de esa piedra, de esa persona de Jesucristo: viva, escogida y preciosa. Entonces el templo, Jesús es el templo, pero también Jesucristo es el fundamento del templo. Noten esa realidad también allí. O sea, Jesús es el templo, pero también es el fundamento del templo. En otras palabras, Jesucristo, según Isaías y según Pedro, es la piedra angular que Dios puso en Sión. Él es el instrumento escogido por Dios en el cual su pueblo va a ser restaurado, y la reconstrucción del nuevo templo, entonces habla de un nuevo templo, y ese templo se refiere a su iglesia, que son piedras vivas, porque dice el versículo 5, vosotros también como piedras vivas, es decir, creyentes. O sea, esa reconstrucción del templo está enfocada también en personas, en creyentes, que según versículo 5 van a ser edificados como una casa espiritual y un sacerdocio santo. Miren toda la connotación que está dándole Pedro a lo que para ellos daba significado, el templo. Pero resulta que Jesucristo es el templo. Resulta que Jesucristo ha creado y establecido su iglesia y va a reconstruir su templo a partir de piedras vivas que somos nosotros. Vamos a ir mirando un poquito más. La piedra preciosa, como piedra preciosa, Dios lo ha puesto ¿a quién? A Jesucristo en el lugar de honor, y todos debemos honrarlo. Todo debe girar en torno a la persona de Jesucristo, porque Él es el protagonista. Él es el que a través de su obra en la cruz del Calvario y de la expiación por nuestros pecados, el Señor Jesucristo fue exaltado hasta los sumos. Entonces nuestro motivo de gloria es Jesucristo, y a Él debemos honrarlo. Ahora, sin embargo, según este pasaje, dice que la gente, los hombres, rechazaron esa piedra preciosa. Vosotros también, dice en el versículo 4, desechada ciertamente ¿por quién? Por los hombres. Esa piedra fue rechazada por los seres humanos, y a través de la historia uno ve que definitivamente, constantemente a Jesús se le rechaza. Entonces estos versículos 4 al 8, 9 y 10, Pedro apunta hacia dos proyectos de construcción. Uno es el proyecto de construcción que tienen los judíos, y hay otro proyecto que es el proyecto de Dios. Dios está construyendo un nuevo templo con un fundamento, que ese fundamento es Jesucristo. Los judíos tenían planes y tienen planes todavía. Ellos tienen planes todavía de construir
su propio templo. El problema es, en la construcción de ese templo, es que no incluía a Jesucristo. No incluía el fundamento que es Jesucristo. Esa piedra preciosa, angular, ha sido rechazada, no ha sido tenida en cuenta. Entonces, vamos a leer lo que dijo un predicador en el libro de los Hechos. Hechos 4, 10 al 11. ¿Alguien, por favor? Ok, ¿qué pasó con los constructores? ¿Qué pasó con los constructores allí en relación a Jesucristo? Lo desecharon. O sea, los edificadores tenían una buena intención de construir el templo, pero la reprobaron. Dijeron, esa no es la piedra que nosotros queremos, no es la piedra angular. La rechazaron totalmente. Esa piedra que realmente es la cabeza del ángulo. Y en la arquitectura y en la construcción, Roberto me corrige, en la antigüedad había, y no sé si todavía hoy en día, hay una piedra que es clave en el desarrollo de un fundamento y una construcción, que esa le da como la forma y la estructura a todo lo que es el edificio. Sin esa piedra angular, sin esa piedra, o sea, el edificio se puede venir a tierra. Entonces, en la construcción de ese templo, los edificadores, según el autor de Lucas, que narra ese sermón allí, ese Jesucristo, fue rechazado, no fue tenido en cuenta. Pero resulta que esa piedra reprobada es la salvación, porque no hay ningún nombre dado bajo el cielo en el cual los hombres puedan ser salvos. Entonces, qué tragedia tremenda haber rechazado. O sea, hay un templo, pero no está el fundamento, no está la persona de Jesucristo. Jesús, dice Hechos 4:12, es la piedra escogida. En ningún otro hay salvación. Jesucristo sigue siendo rechazado. Hoy la gente se rehúsa a creer que Jesús es el único camino. Y dicen, no, todos los caminos conducen a Dios. Porque en la antigüedad todos los caminos conducían a Roma. Bueno, es posible que todos los caminos conducían a Roma, pero no todos los caminos conducen a Dios. En ningún otro hay salvación. La gente se rehúsa a creer que Jesús es el único camino. Así que han creado sus propias religiones, han construido sus propios templos y eligen sus propios sacerdotes. ¿Ustedes se acuerdan que había el templo de Maradona? Que la gente tenía su templo y allá tenían sus personas que hacían su servicio religioso y establecieron como Dios a Maradona allí. La iglesia maradoniana, creo que se llama. Entonces, y así hay muchas personas que se han inventado su propia religión y su propio sistema para acercarse a Dios. Pero han desechado a Jesucristo, no tienen en cuenta a Jesucristo. Eso es lo que Pedro está escribiendo aquí. Algunos rechazan a Jesucristo con disimulo, diciendo que fue un maestro sabio, que un representante de todas las religiones. Otros rechazan a Dios con burla, diciendo que ni siquiera su pueblo lo quiso escuchar. Así será de malo ese maestro que ni los que de su nación lo quisieron escuchar. Otros lo aceptan, pero hay una frase que encontré en un libro de C.S. Lewis que se llama Mero Cristianismo, en la página 52.
él dice que son unas palabras que toma John McDowell en su libro Evidencia que exige un veredicto. Dice, este hombre, Jesús era justamente lo que él dijo ser, el Hijo de Dios. O si no, era un lunático o algo peor. Repito, este hombre, o sea, refiriéndose a Jesucristo, era o es justamente lo que él dijo ser, el Hijo de Dios, la piedra angular, el fundamento. O si no era eso, entonces era un lunático o algo peor, porque el hecho de que se cumplieran todas las profecías al pie de la letra en la persona de Jesucristo, y que hizo lo que Dios le había encomendado, o sea, realmente era el Hijo de Dios, o si no era el mejor actor del mundo, o como decía alguno, era un lunático, un promesero. Pasamos, todos debemos tomar una decisión frente a la persona de Jesucristo. Aquellos que deciden que Jesús no es un lunático o algo peor, sino el Hijo de Dios, se acercan a Él por la fe. Y dice en 1 de Pedro, se acercan a Él, que es una piedra viva. Pero los que se acercan a Él llegan a ser también piedras vivas, con los cuales se va edificando una casa espiritual. Esto es tremenda verdad que habla aquí. Todos los cristianos, usted y yo, somos traídos a un proyecto de construcción. Ese proyecto de construcción es un proyecto de Dios y está cimentado en una piedra angular, y eso nos da a nosotros identidad y estatus de que somos hijos de Dios. Más adelante habla, somos el pueblo de Dios, cantamos esta mañana, somos el sacerdocio de Dios, somos un pueblo adquirido por Dios. Pero eso también lleva unas implicaciones, ¿no? Que así como Jesús fue rechazado por el mundo, también nosotros lo vamos a hacer. No pensemos que por el hecho de que en Cristo tenemos una identidad y un fundamento, vamos a ser aceptados por la sociedad, por el mundo. No, porque los valores de Jesucristo, los valores del reino de Dios, son contrarios a los valores de este mundo. Están invertidos. Entonces, si así como Jesús es el escogido de Dios, nosotros también somos escogidos de Dios. Miren lo que dice 1 de Pedro 1:1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia y Bitinia, elegidos, versículo 2, elegidos según la presciencia de Dios, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. 1 de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirables. Entonces, nosotros hemos sido escogidos, somos escogidos de Dios, así como fue Jesucristo. Como Jesucristo es honrado, también nosotros lo seremos cuando Cristo sea revelado, y si perseveramos en la fe, lo dice el versículo 7. Nosotros como Jesús somos piedras vivas y somos parte de un nuevo templo. En el Antiguo Testamento, el templo servía como la casa de Dios, el lugar de la presencia de Dios. Al llamar a los cristianos, Pedro aquí, como casa espiritual, Pedro le está diciendo a ellos, miren, ustedes, la iglesia, son el templo de Dios, donde mora el Espíritu Santo. O sea, cada creyente, y eso lo encontramos en estas citas, cada cristiano es morada del Espíritu Santo. Pero en el Nuevo Testamento hay un énfasis repetido, es que los cristianos son conjuntamente el templo de Dios. O sea, hay un concepto de somos templo individualmente, pero también hay un concepto comunitario, de comunión los unos con los otros. O sea, somos el templo de Dios y es el lugar donde mora la gloria de Dios.
Por eso a veces cometemos algunos errores de invocar la presencia de Dios. No, es que Dios está en medio de su pueblo, está en medio de usted, está en medio de todos nosotros. Entonces, eso es una gran verdad, donde nosotros somos el templo de Dios cuando estamos reunidos, cuando estamos solos, somos el templo de Dios y el lugar donde mora la gloria de Dios. Ahora, Pedro dice, somos piedras vivas y tenemos el propósito de ser añadidos a un edificio viviente. Miren la idea que está mandando Pedro a los hermanos que están por allá, desplazados. Miren, ustedes hacen parte de un edificio, de un templo viviente. Ustedes no son una piedra muerta. Vayan viendo los contrastes, piedras vivas y piedras solamente. Una piedra sola es una piedra muerta, que usted la mueve de un lugar a otro, no siente. Si usted la parte ya no dice ¡ay! No, o sea, es inerte. Pero el concepto aquí es que somos somos piedras vivas y somos parte de algo más grande que nosotros mismos. Somos el proyecto de construcción de Dios. Yo creo que eso es una de las cosas más hermosas que hay en la Biblia, es el proyecto de la iglesia del Señor Jesucristo, el cual Él es el fundamento y que Él está construyendo con piedras vivas, y ahí es donde entramos cada uno de nosotros también. Así, es una edificación permanente. Sí, una edificación permanente y es una edificación activa, o sea que no es inerte. Vamos a ir mirando un poquito para ver las implicaciones de eso. Y de pronto ustedes tienen otras implicaciones. Para los hermanos que están allá expatriados y para nosotros, esto significa que sin importar lo oscuro que las circunstancias y el sufrimiento de la iglesia puedan parecer, Dios siempre está con nosotros. Él habita en medio de nosotros con su espíritu. O sea, el hecho de que somos el templo de Dios no nos exime de pasar momentos de sufrimiento y persecución. Estos hermanos estaban pasando sufrimiento. Pero Pedro les dice, hermanos, yo sé que ustedes están sufriendo, pero recuerden que ustedes son piedras vivas. El Señor está entre ustedes. Ustedes están siendo edificados. Por eso yo creo que no debemos temer el hecho de que Dios abandonará su iglesia. Él dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Por qué? Porque Dios no va a abandonar a su iglesia, a esas piedras vivas que somos nosotros. Por eso, cuando cantamos las promesas del Señor, ¿son qué? Son fieles. Él ha prometido estar con nosotros siempre, porque Él es el fundamento, Él es el que la sostiene. Él nunca nos abandonará y nunca nos olvidará. Le está diciendo a unos hermanos que están padeciendo, miren, ustedes son el templo de Dios, Dios habita en medio de ustedes, ustedes son unas piedras vivas, ustedes son un sacerdocio santo, ustedes son un pueblo adquirido por Dios. Dios no los ha dejado, a pesar de que las circunstancias hacen parecer que como que Dios se ha alejado de nosotros, pero Dios sigue vivo y activo en medio de nosotros. Es una implicación. Otra implicación, el hecho de que Dios habite en medio de nosotros con su Espíritu Santo significa que la adoración ya no está limitada a un santuario central. Para los judíos, su adoración estaba centrada ¿dónde? En el templo. Allá en el templo era donde Dios estaba presente. Entonces las personas tenían que hacer por lo menos 3 veces al año un viaje para celebrar las festividades allá. O sea, ese santuario era en el cual, por ejemplo, la gente ahorraba, y aún todavía, por ejemplo, muchas personas hacen sus peregrinajes a Jerusalén.
porque piensan que allá donde está Dios. Y eso se ha ido vendiendo también. A mí me mandaron en estos días una promoción para pastores para ir a Jerusalén. Y allá uno de los ganchos que hay es en que usted va a ver las ruinas del templo, va a estar en contacto con los lugares donde Cristo pisó, y le vamos a obsequiar una bata para que se bañe allá en el río Jordán y todo eso. O sea, ese es el gancho. O sea, está bien, eso tuvo un lugar muy, y ojalá el que tenga la oportunidad de ir, vaya, eso sería algo especial, pero no es el hecho de que si no vamos allá, entonces no vamos a disfrutar de quienes somos en Cristo. Entonces nuestra realidad es que nosotros, sin importar dónde estemos, podemos adorar a Dios. El lugar donde estamos ya no es un obstáculo. Usted puede estar aquí para aquello y puede adorar a Dios y servirle, porque ya no hay necesidad de un santuario central. Seguimos. Lo que me dijo Jesús a la samaritana, adorarán al Señor en espíritu y en verdad. Exactamente, no le digo ni aquí ni allá, es donde haya adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Gracias, Roberto, por recordarnos eso. Para los cristianos dispersos en Asia Menor, no tenían necesidad de viajar a Jerusalén para adorar en el templo. Ellos podían adorar a Dios allá. Ellos eran el nuevo templo, eran el lugar donde Dios moraba. La pregunta que yo me hacía es: ¿podemos nosotros comprender la magnitud de esa verdad? De que nosotros somos el nuevo templo, de que en nosotros mora el Espíritu Santo. Amén. Que somos morada, somos tabernáculo de Dios. O sea, ahí no importa la clase de educación que yo tenga, ahí no importa de dónde nací, no importa el apellido, no importa el rango político que yo tenga, no importa, sino el simplemente hecho de que yo me acogí al sacrificio de Jesucristo, me puse la fe, me arrepentí, y ahora yo soy el templo del Espíritu Santo. Miren, esa verdad lleva a lo siguiente: cuando nosotros nos reunimos aquí, o cuando los hermanos se reúnen en cualquier iglesia, Dios está aquí con nosotros. No tenemos que invocar su presencia. Vamos a hacer aquí un conjuro, vamos a tomarnos las manos para invocar que la presencia de Dios venga. No, Dios está en nosotros. O sea, no tenemos que rogarle para que se manifieste. No tenemos que peregrinar a algún lugar. Hay personas que todos los años tienen que ir a ciertos lugares a hacer un peregrinaje. A la villa de yo no sé qué, allá, o sea, todos los años tienen que ir a cumplir allá. A la villa de San Benito. A la villa de San Benito. La realidad es que Dios está con nosotros. Cuando nos reunimos, porque Cristo vive en nosotros. Somos piedras vivas. Y yo no sé qué le transmite a usted ese concepto en la iglesia cuando dice que usted es una piedra viva. Para mí me transmite que cuando yo soy una piedra viva es que tengo vida, que tengo que servir, o sea, que estoy con un propósito, o sea, que no simplemente soy un adorno. Por ejemplo, hay piedras que usted las tiene en la casa y, por ejemplo, Marisabel me llamó la atención en Codazzi, las tiene bien pintaditas, bien bonitas, y las tiene allá, y una para trancar la puerta, para que la brisa no se lleve ahí tiene la piedra muy bonita y cumple, pero a veces uno se da su totazo con ella. Entonces, pero la piedra a veces tiene un lugar, pero nosotros somos llamados piedras vivas. Nosotros hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir, nos hemos sido trasladados del reino de las tinieblas a su luz admirable, simplemente para ser una piedra y estar allí y ocupar un lugar. No, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz
admirable. Somos piedras vivas. Entonces, debido a que la adoración ya no gira en torno a un lugar sagrado, entonces no estamos limitados en cuanto a dónde nos reunimos como iglesia. Los primeros cristianos se reunían a la orilla del río, en casas, en chozas, bajo árboles, o en tiendas de campaña, en edificios grandes, en pequeños. Pero ellos eran conscientes de que Dios estaba con ellos. Ellos no estaban limitados por una parte física. Ellos donde se reunían, ellos, lo que dijo Jesús, que donde hay 2 o 3 de vosotros, allí en mi nombre yo estaré en medio de ustedes. Es como si el cristianismo hubiese sido diseñado para funcionar en tiempos de persecución. Porque en tiempos de persecución no se necesitan muchas cosas físicas para funcionar como iglesia. Yo he quedado admirado de hermanos cuando he visitado algunas iglesias en las zonas rurales. O sea, viven y tienen unos lugares que no tienen las condiciones que uno diría adecuadas, pero ellos se gozan porque Dios está presente en medio de ellos. Usted llega a un lugar, por ejemplo, llegué a Disciplina y allá 1 de la tarde en una reunión me toca decir, pastor, usted necesita un ventilador, un abanico. Y yo dije, sí, claro, sudando yo ahí. Y claro, yo esperando el abanico y mirando ahí el abanico, pero no veía cable por ningún lado. Y yo de pronto de batería, no, me traen un abanico de eso de 2 velocidades. O sea, pero y los hermanos allá, cada quien con su ventilador o con su cartón, disfrutando de la presencia de Dios. Tampoco se necesita la multitud, 2 o 3 suficiente. Exactamente, correcto. Entonces, eso es muy importante. O sea, sin importar donde estén los cristianos, cuando nos reunimos, Dios está ahí. Y esa es una verdad. Dios está ahí. O sea, cuando nosotros nos reunimos, tenemos que venir con la expectativa de que, oye, Dios está ahí. Y Dios ha obrado y seguirá obrando. Y va a cumplir sus promesas ahí, en medio de nosotros. Sentido de unidad y como de transparencia, ¿no? Exactamente. Eso es, para mí es un consuelo glorioso saber que Dios siempre está con nosotros. Especialmente, mis amados hermanos, cuando sufrimos en forma injusta. Estos hermanos estaban sufriendo de una forma injusta. Porque adoraban a Dios, porque hacían lo que a Dios le agradaba y eran perseguidos y desplazados. Todo eso significa que somos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. Por eso es la importancia de estar en comunión los unos con los otros, sin importar dónde estemos, por lo pequeño, como decía Sara ahorita, por lo pequeño de nuestra congregación. Somos el proyecto de construcción de Dios, somos su templo. ¿Te has pensado en eso? O sea, yo soy el templo de Dios. O sea, ese templo allá en Jerusalén, donde Dios moraba, ahora Jesucristo dice, y Pedro nos dice, mira, ese templo grandioso y maravilloso que está allá, ese eres tú. Dios habita en medio de ti, está contigo. Eso debe cambiar y transformar nuestra manera de a veces de hacer las cosas, porque Dios está morando en mí. Dios mora en nosotros también como cuerpo, como congregación. ¿Sara? Tiene también una implicación moral. Si yo como templo de Dios soy garantía de su presencia, ¿qué respeto? Y cuando no lo respeto, ¿a quién estoy dejando que hable? Exacto. ¿Al Espíritu Santo? ¿O a quién? De pronto no alcanzamos hoy, pero hacia allá donde vamos, Sara, gracias por leer mis notas. O sea, pero miren, Dios sigue construyéndonos, Dios sigue trayendo personas de diferentes etnias, somos de diferentes generaciones. Aquí está la generación X, la generación de la guayaba, somos diferentes generaciones. Hay unos que son mejor. ¿Cómo?
De la guayaba. Sí, o sea, como el de la pelota de letras. Somos de diferentes trasfondos socioeconómicos, pero todos llegamos a ser parte del cuerpo de Cristo. Y eso nos da estatus, y eso nos da la fama y la gloria, porque la gloria es para Dios. O sea, donde sea que haya cristianos reunidos en el mundo. Miren, yo les decía a ustedes que cuando ustedes salen de una ciudad a otra o a otro país y encuentra a otros hermanos, y esos hermanos lo tratan a usted, o sea, como si lo hubieran conocido ustedes desde hace años. Pero es que hay algo que nos une. O sea, algo, o sea, es que Él es templo de Dios, yo soy templo de Dios, o sea, y hay una hermandad, hay una conexión inmediata. Somos más que hermanos de sangre. Somos más que hermanos de sangre, porque donde quiera que haya una iglesia verdadera, la gloria y la fama de Cristo será proclamada. Amén. Y esa es la razón de ser, no es simplemente para decir, porque podemos llegar hasta este punto y decir, ay, qué hermoso, yo soy el templo de Dios. Algunos parecemos una catedral, pero somos templo de Dios, o sea, Dios habita en nosotros. Y qué bonito y qué hermoso, y disfruto de eso, ¿verdad? Pues podemos quedarnos solamente en eso, en disfrutar de la presencia de Dios, y ya. Y yo lo hago, yo allá en mi casa yo disfruto de la presencia de Dios, voy a una reunión y disfruto de la presencia de Dios, porque Dios está ahí. Pero eso no es el todo. O sea, hemos sido llamados con propósito. Recuerden que somos piedras vivas para servir. No es simplemente decir, yo llego un domingo y me siento allí y ahí estoy, ya disfruto de la presencia de Dios y me voy y vivo la semana como quiera. ¿Murió? Exactamente, o sea, esa esperanza viva en medio del sufrimiento, del saber que realmente somos una piedra viva, o sea, en que nos necesitamos el uno al otro. Es que en medio, miren, una de las cosas que más fortalece a una iglesia perseguida es la comunión que pueden tener entre ellos, el apoyo, porque eso es vital en medio de la persecución. Yo no sé si ustedes han visto, por ejemplo, o han leído libros, por ejemplo, los primeros cristianos que eran llevados a veces a los circos romanos. Y ellos mientras esperaban el turno, o sea, se agarraban de las manos, oraban, cantaban, o sea, porque experimentaban, o sea, realmente que tenían comunión los unos con los otros. Esas son implicaciones. Vamos a dejar la otra parte para el próximo domingo, pero hoy, mientras usted y yo estamos reunidos aquí, recuerda que esta congregación es una pequeña sección de la pared del templo de Dios que están construyendo a lo largo del mundo. Somos una pequeña sección de la pared del templo de Dios. Nosotros hacemos parte, esta es una iglesia local, pero hacemos parte de la iglesia universal de Jesucristo y que Dios está construyendo a lo largo de todo el mundo. Cuando alguien es alcanzado por Dios, el tal se transforma en una piedra viva y es añadida al nuevo templo. Sostenido por la piedra angular. Esa es la que nos da el equilibrio, esa es la que nos da el fundamento para poder marchar y seguir adelante. Entonces, mis amados hermanos, pensemos por un momento frente a lo que hemos estudiado hasta el momento. No hemos terminado esta parte. ¿Cuál es el edificio que usted de pronto ha visto, más grande que usted ha visto aquí en la tierra, que de pronto le ha causado un impacto tremendo? De pronto usted puede decir, bueno, la Torre por Patria en Bogotá. O hay edificios que deslumbran, que cuando usted lo ve, lo imponente de esos edificios, usted se dice, uy, qué chiquitico soy yo, qué
Qué pequeño soy yo frente a esa grandeza. La buena noticia es que Dios está construyendo un edificio majestuoso. Y en ese edificio, usted y yo somos unas piedras vivas. Cuando yo leo esta descripción que hace Pedro de la iglesia, esto debe cambiar mi perspectiva. En que no simplemente yo debo ser un espectador, porque podemos simplemente el espectador que disfruta solo de la presencia de Dios, pero no está siendo proactivo en servirle a Dios, que eso es lo que vamos a ver en los versículos que faltan el próximo domingo, en un sacerdocio santo, estar dispuesto para servirle a Dios, para alcanzar a otros a través de un testimonio verbal, pero también a través de mi testimonio de vida. La pregunta es, ¿estoy viviendo como una piedra viva o como una piedra muerta? ¿Soy consciente de quién soy? ¿Soy consciente de quién habita en mí? Esto debe animarnos a participar en el ánimo, a participar en la construcción y el ministerio hacia otras personas. Ministerio hacia personas fuera del contexto de la iglesia y dentro de la iglesia. Que Dios nos ayude a no solamente quedarnos con el regocijo de saber que somos templo de Dios. Que Dios nos ayude a no solamente quedarnos, que saber que soy el templo de Dios, sino que eso me ayude a valorar el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz. Y que eso me ayude también a servir a Dios. Porque no solamente soy una piedra que hace parte del templo, sino que soy un sacerdocio santo que ofrece sacrificios espirituales a Dios, que lo vamos a ver más adelante. Quizás es un momento para que cerremos nuestros ojos y le preguntemos a Dios o le confesemos a Dios cómo estamos viviendo. Estamos participando en el cuerpo de Cristo solamente por un concepto o por rutina, o realmente soy consciente de que realmente la persona más importante, que toda la fama, toda la gloria es Jesucristo, que ese es el fundamento. Dígale a Dios que usted quiere ajustarse a los principios de su palabra. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú, Señor Jesucristo, que fuiste rechazado, tú que eres la piedra angular que los edificadores desecharon, tú eres la cabeza de ángulo, tú eres una piedra preciosa, viva, estable. Y gracias, Señor, porque eso nos da estabilidad a nosotros, porque somos tu templo, tu morada. Señor, gracias porque cada uno de los que estamos acá hemos sido comprados por precio, no con oro, no con piedras preciosas, sino con tu propia sangre, Señor.
y nos has hecho parte de la iglesia de Jesucristo. Gracias, Señor, porque nos ha dado esperanza, una esperanza viva, y nos ha convertido en piedras vivas. Gracias, Señor, porque somos tu pueblo, somos tu nación, somos un pueblo adquirido por ti, que tú pagaste un precio. Bendícenos a todos, Señor, y ayúdanos a ser conscientes de tu presencia en todos los actos que hagamos durante esta semana, mientras desarrollamos nuestro trabajo, mientras nos relacionamos con otras personas. Señor, haznos conscientes de quiénes somos y para qué hemos sido comprados por ti, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos, a los cuales, Señor, bendigo en el nombre. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones para todos ustedes, piedras vivas. Que el Señor nos ayude a vivir en función de Él.